Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Final Fantasy XVI. Si os parece, vamos a volver a la guarida, ya que la última vez lo dejamos en el Sacro Imperio, no es Sacro Imperio, en el Imperio de Rosaria, en el antiguo Imperio de Rosaria, en nuestro castillo, en el castillo en el que pasó su infancia y su juventud Clive. Y sin más dilación vamos a ir a la guarida después de haber luchado contra Titán. Bueno, contra su dominante, ¿vale, chicos? Sabéis que le cortamos las manos y pobrecito mío ya no va a poder contar hasta 10. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. El regreso de un prodigio. ¿Quién será el prodigio, No se sabe. Vale, tenemos las habilidades de Titán, lo cual es la leche. Vale, tenemos los poderes de Titán. Gancho pétreo o puño sísmico y explora nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información en el apartado de habilidades. Vale, vamos a ver qué es esto. La destreza de Titán es bloqueo titánico. Invoca el brazo de Titán para protegerse de los ataques enemigos. Si se bloquea un ataque justo antes de recibir daño, se puede ejecutar un contraataque titánico hasta 3 veces seguidas pulsando cuadrado. Es decir, el parry. ¡Parry, señores! Ya tenemos nuevas escorias, tenemos nuevas cositas. Entiendo que también habrá secundarias, creo yo. Pero bueno, no vamos a precipitarnos. Vamos a hablar con Otto. Vamos de primeras a hablar con Otto. Y luego ya incluso veré las habilidades de Titán. Va. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Oh, she's been better. Taya's making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. ¿Quién eres? Mid. When did you get back? Just now. Puede ser la hija de Cid, puede ser. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. No sé quién es, in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome?
I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. No, si la chavala energética es, desde luego, la virgen, tú. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Jodo con la tía. I wonder what Mid's plotting. ¿Quién es Mid, tío? A ver. Midado el Telamón. ¿Quién es esta tía? Esto es un experto en tecnología empiria y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Bueno, vale. O sea, esta tía estudiaba ¿el qué? Exactamente. Ingeniería en la Universidad de Canberra. Bueno, vale. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta. Porque la verdad la tía es energética de cojones, pero yo no me suena haberla visto. Igual sí la he visto y se me ha olvidado, porque tengo una cabeza yo también como un acordeón. A ver, ¿qué nos cuenta? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. Vale, igual sí es la hija de Cid. I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the design to the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Bueno. Esta chavala llega aquí. Madre de Dios. Pone todo como, vamos, manga por hombro. Y encima ahora me manda de recadero. La leche, Clive. Para lo que hemos quedado, Para lo que hemos quedado, Clive. Bien, pues nada, vamos a ir a buscar los materiales para esta muchacha. Que parece ser que le hacen falta. Vamos a ver antes de nada si os parece las habilidades de Titán. Y entiendo que me quedan 3 icons, ¿no? Más que descubrir. 1, 2 y 3. Que yo creo que serán Odín. Serán, claro, Shiva. Odín, Shiva, Bahamut. Y ya está, y con eso serán todos. Pero claro, luego también Torgal también tiene también es dominante de un icon que no he podido identificar muy bien. El icon del rayo, pero el icon del rayo es la Mu. En fin, no entiendo nada. Vale, este es el contraataque, que no está nada mal. ¿Esto qué es? Esto un potente gancho al mantener pulsar el botón, la potencia de ataque aumenta. Vale, o sea, puedo pegar un peñetazo infernal. ¿Esto qué es? Un puñetazo al suelo. ¿Y este otro cuál es? Descarga una salva de puñetazos contra enemigos. Si se ejecuta junto a este recibe daño, bloquea el ataque y contraataca con más golpes. ¡Hostia! ¡Hora! Bueno, vale. ¿Y esto qué es? Vale, no, o sea... Esto lo necesito yo como el comer, vaya. No, quiero mejorarla. Esto lo necesito yo, el hora. ¿Y cuál más voy a pillar? ¿El megapuño o qué? Este voy a pillar yo también el megapuño. Y este... ¿Qué pasa cuando lo domino?
Es decir, que cuando tiro un parry... También tendría que pillar algún finisher que otro. Y tendría que dominar esta. La electrosfera la debería dominar. Porque me viene súper bien. Pero el ahora me puedo volver loco yo con esto, ¿eh? Tal vez la pueda cambiar por el gancho pétreo. Si se ejecuta junto antes de recibir daño, bloquea el ataque y contraataca con más golpes. Es decir, le puedo meter el hora de yoyo, tío. O sea, de los yoyos. Es una yoyo reference 100%, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido. Tal vez me quite... No me voy a quitar el Fénix, porque el Fénix, la verdad, me gusta bastante. Pero sí que me puedo quitar estas de aquí. Me voy a poner a Titán, para probarlo también. Me voy a poner el parry este loco. Un parry. Y este puñetazo cargado. Porque el puño sísmico es el puñetazo al suelo. Pero el gancho pétreo... No os penséis que me disgusta, ¿eh? Porque puedo utilizarlo para hacer mucho daño. Yo creo que ese ataque hará muchísimo daño. Sobre todo cuando flinchee a los enemigos, puedo hacer cositas. Y bueno, luego ya la salva de puñetazos me puedo volver loco yo ahí, vaya. O sea, cada vez que lo haga me puedo poner pálido. Toma, nada. Misión de recadero, ¿eh? Do you think you can make them? Bloody hell. Was she planning to build with this stuff? I'll see what I can do. Va a hacer el barco volador, ¿eh? Mítico barco volador de todos los Final Fantasy. Siempre hay algo volador en los Final Fantasy. And mids, no doubt. Por cierto, perdón, que he estado saltando los diálogos y no me gusta saltar los diálogos, pero es que son bastante insustanciales. Se ve claramente que esta misión va a ser bastante insustancial. Simplemente habla con la peña, darte pistas de que va a hacer un barco volador y ya está. Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Venga, dame los materiales. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If ¿Pero it qué ha weren't for hecho? her filters, we'd have Ah, no los to drink filtros. but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Ah, o sea, esta tía Aaron, ha ayudado con la construcción de la guarida, claro, entiendo. that just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. ¿Cómo llevo yo hasta allá abajo? Supongo que por aquí, ¿no? Entiendo que sí. O sea, esta chica nos habrá ayudado, claro, con la construcción de la guarida. Es la ingeniera, la hija de Cid y la que se va a encargar del barco volador. En todos los Final Fantasy, Cid es el que lleva el barco volador o está relacionado con el barco volador. Y aquí también lo es. Su hija es la encargada de construirlo, o va a ser la encargada de construirlo. Yo entiendo que lo hará, vaya. No lo sé, ¿eh? Es lo que yo entiendo. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Vale, pues ahora la fonda de Martha. Least I could do. Vale, pues nos vamos para la fonda de Martha. Y veo que no hay secundarias, ¿eh? No tenemos secundarias. Le he dado sin querer al L2. Vámonos para allá. Lo que sí que carga súper rápido el juego, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Pam! ¡Pam! Ahí está. Casi, casi, ¿eh? Casi lo clavo. Vamos a hablar con Martha. Que tenemos que encontrar a Bernard. Al Goodfella.
Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Uy. Problemas seguro, vaya. Liada seguro, vaya. Bien. Pues para allá que nos vamos. Problema ninguno. ¿Por qué? Porque tengo un chocobo. No lo puedo sacar aquí, ¿verdad? Todavía no. Vale, vale. No, me he enterado. No hace falta que me lo... Venga, nos vamos para allá. En cuanto salgamos, pillamos a Ambrosia o Ambrosía y viajamos más rápido, chicos. Venga, aquí yo creo que ya se podrá, ¿no? Sí, correcto. Me dice Ambrosía. Mira qué bonita. Mira qué bonita. A ver. Ahí. Y allá que nos vamos. Con esto vamos más rápido, chicos. Ahí está. ¡Corre! Nada, olvídate, Ambrosia. O Ambrosía, perdón. Nada, corre. ¡Corre, Chocobín! ¡Corre, Chocobito! Por cierto, es por aquí, ¿verdad? Ahora tengo que entrar por aquí. Y recogen los objetos, ¿eh? También. Mira, Torgal, ¿qué tal? Es que hemos descubierto que es un bichararejo interesante. Esto lo ha arreglado. Esto antes no se podía acceder aquí. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Ya me imagino yo cuál va a ser el favor. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could... It's the least I can do. Matar a todo el mundo, ¿no? Thank you kindly. And take care. Matar a toda la fauna, perfecto. Me parece un planazo, la verdad. Así entre tú y yo. El bueno de Titán, ¿eh? Vaya demonio. Vamos a... This shouldn't take long. Ya me vas a decir tú qué problema hay porque haya buitres. En fin. Venga, que quiero hacer el pepinazo, va, dame una hostia. Dame una hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, creo que no le he dado bien.
¡Oh, mira! Ahora sí lo he hecho bien. Vale. Capón y fuera. Lo de Titán, no te creas tú que me termina de, No te creas tú que me termina de. Podría hacerme un... Claro, si los empiezo a dominar las habilidades, podría mezclar un poquito el tema de los Icon y demás. Pero en principio... Bueno, no sé. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. Ok, pues ya está. Habrá que volver a... Habrá que volver. Vámonos para allá. Nos fuimos a la guarida, baby. Hay que practicar un poquito, ¿eh? Sí que es verdad que la ráfaga de puñetazos mola un montón. Las cosas como son, mola un montonazo. Pero... no sé, me ha parecido un tanto inconsistente. Por cierto, me he subido por estas escaleras porque soy imbécil. O sea, da una vuelta como un tonto. Es que la que liamos en Rosaliz fue guapa. Fue guapa la que se lió. No la liamos nosotros, no la liaron. Casi le cortan el pelo allí a la altura del cuello, ¿eh? Eso hubiera estado feo. Pero se salvó la situación, más o menos. Aunque Jill está en las últimas, ¿eh? Eso sí también os lo digo. Porque está con la maldición de los cristales y pobrecilla mía. A ver si no se sobreesfuerza. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Arthur's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. ¿Cómo le gusta a esta chica el trabajar, de verdad? ¿Cómo le gusta una buena ingeniería y un buen plano y un buen terreno? Bien. Vale. Y ahora habrá que ir a hablar con Jill, sí. Vamos a ver qué nos cuentan de Jill, va. Por Dios, que no esté mal, que no esté malita la tía. Me vuelvo loco si le pasa algo a esta muchacha. Buah, ya lo vas a ver tú. Cómo va a ir la cosa más, seguro. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course.
Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. ¿Qué le pasa al Good Boy? A ver. Aquí está Jill, vamos a ver qué nos cuenta. I'm feeling a lot better, thanks to Taya's remedies. But she insists I rest. Exacto. Tú a descansar, Jill. No la líes pajarraca, anda. No la líes pajarraca. Que si te mueres, desgracia. Vale. En fin, a ver qué nos cuenta de Torgal. Estaba leyendo lo que estaban hablando los libertadores. Quería ver qué decían. Y a ver qué nos cuentan de Torgal, porque yo me quedé flipando. O sea, descubrimos que Torgal es un dominante. Yo creo que es dominante, ¿no? Porque se transformó como cuando nosotros usamos la superación. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. Y encima es peluchón. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Esta muchacha es muy energética, me está cansando. Me está dando sueño. Vale, pues ya deberíamos tener el taller de Mid, ¿no? Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. A ver qué nos facilita esta muchacha. Supongo que hará invenciones que nos... no sé. ¿Que nos facilitarán la vida? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Que llevamos ya media horita. Hemos estado actualizando la
la base. Hemos tenido una nueva visitante, una nueva inquilina más bien, que la verdad ha absorbido toda la energía del aire, porque yo estoy tan cansado ahora mismo. ¡Uy! ¡Qué fatigón! Y nada, chicos, lo dicho, lo dejamos por aquí. Mañana, capítulo de mañana, iremos a hablar con Vivian, aquí al ladito. Y veremos qué nos tiene que contar sobre Kupka, sobre Hugo, el sin manos, el manco. Espero que os haya molado el vídeo y os esté molando mucho la serie. Un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!